programa de que a mí también me pararon, Verdasca. Bueno, ¿y qué? Sí, sí, Estoy hablando del panorama musical de Asturias. Y eso, o sea, que se nutran, que tengan como materia prima materiales de Camín de Cantares. Hay todavía que está gente que está todavía con el antiguo pensamiento de ambas, por favor, ¿puedo tocar esta pieza? Hostia, a mí me da pena, porque yo todavía... Sí, porque te ves en el punto de decir, ahora tengo que decirle que sí, o decirle, oye, pero ¿por qué me preguntas esto? Entonces digo, bueno, pero esa pieza está ahí para que se toque. Esa pieza no es mía. Para encima tienes la suerte que está en YouTube. Veces que la gente todavía no tiene... Todavía el Internet todavía hay algo muy novedoso para mucha gente. Sí. Y entonces, cada vez menos, pero a veces que me llaman para consultarme dudas. El otro día llamaron para consultarme una duda de un toque. Oye, ¿cómo tocaría en Proaza y tal? Queríamos preparar un tema que nos enseñaste tú y yo. Mira, pones en YouTube, Camín de Cantares, tal. Y tienes los toques todos, sale una persona tocando todos los toques. ¿Qué dices? Y ves allí mucha gente de la música tradicional, no sé yo Camín de Cantares, Este y una crítica constructiva. Sí, hombre, a ver, yo pensé que mucha gente del folclore, que la gente del folclore iba a estar totalmente pendiente de Camín de Cantares. No. Sélo porque pregúntame cosas y sé que no se vieron programas de Camín de Cantares. Pendiente tuvo el pueblo asturiano, el pueblo de verdad. Ahora, el corpúsculo cultural, una minoría, que llámanos continuamente, que no hay nada, que todo es una mierda, pero luego lo que hay, tampoco lo vemos, eso ya sí no. O lo poco que hay, criticámoslo y machacámoslo. Notas que estoy en una frase un poco quemada. Pero ya sí no. El abrir el acabar con ese hermetismo, fundamental. Pero otra cosa importante de Camín, ya que Camín de Cantares abrió puertas a xente que non era conocida. Que me llamaban. Yo normalmente, ¿qué hacía? Buscar informantes. Con Camín de Cantares invirtió ese proceso. Venían los informantes a ti. Oye, ambas, que mi abuela sabe esto. Oye, que hay un paisano que toca el acordeón de botones. Eso es imposible, nunca den. Sí, queden. Y salieron 2 en Camín de Cantares. Por ejemplo, ya que tuvo tantas repercusiones para tantas cosas... Estoy pensando yo, y el efecto contrario, el de que te llama alguien, oye, que yo conozco a no sé quién, porque yo lo tengo vivido contigo, de estar contigo en algún sitio, y de venir, oye, es que yo conozco a no sé... Porque lógicamente hay mucha gente que conoce cosas, pero que conoce, pues muchas veces la tradición, o lo que conoce de cuando eran de pequeños, es... Entiendo lo que me quieres decir. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es exactamente lo proveniente de Asturias, porque al fin y al cabo estamos en un sitio donde siempre hubo un montón de gente de todos los lados y mezcla en todos los sitios. Mira, mucha gente, el fenómeno televisivo tiene cosas buenas y malas. Hay gente que quiere salir en la tele, a toda costa. Entonces también oye, vete a tal pueblo, ¿qué tal? Vas para allá y un viaje perdido. Pero otras veces no he perdido, claro. Siempre hay que ir a buscar. Siempre tienes que darle el voto de confianza. Pues vamos a ver, ¿qué es lo que sabe? A veces ya te fais un sondeo ya, y ya ves que no es interesante, pero por supuesto que hay gente que vas y no tiene un repertorio de lo que busques. Pero, sin embargo, muchas cosas interesantes salieron gracias al fenómeno Camín de Cantares. Muchas cosas. Falando de los músicos que salieron en reelaboraciones, soy incapaz de pensar, no sé si tú, al ir colgando los programas, ¿tienes una idea de cuántos músicos pasaron? No he hecho la cuenta, pero muchísimos. A pesar de repeticiones y de que cuenta... Salisteis en varios, y gente que solo salió en uno, y mucha gente que no salió. Pero así todo a la hora de ponerse a contar al final de quién falta, quién podemos sugerirte para que lleves... Mucha gente salió. No hay mucha gente que falte. Mucha gente. Valió también la reelaboración para poner en comunicación el folk con el pueblo asturiano. También, claro. El paisanaje no está muy próximo al folk. Pepín de Muñalén fue una persona que impresionó a los paisanos y a las paisanas. Pregúnteme por Pepe. ¿El de la flauta qué yo? Porque impresionó el tocar de Pepín. Entonces la flauta travesera, no, el de la flauta, a mí gusta el de la flauta, a mí gusta el que salió otro día con el violín, a mí el que toca ese otro, el buzuki por supuesto no saben decirlo, mejor. Este y tal. Entonces, también valió para que la gente entendiera un poquitín mejor lo que es el folk, lo que es rellaborar. Mira, esta pieza que cantó mi madre, mi abuela ahí, o esa mujer, qué guapa queda con estos instrumentos, mira que hicieron, qué cosa más guapa, mira que... Muy importante. Y muy importante porque en Camín de Cantares las rellaboraciones
podían ser muy libres, pero había que respetar la melodía, Lógico. los ritmos, etc. Y eso es muy importante. Y un aspecto también, bueno, depende de quién fuera el que hacía la reelaboración de cada programa. Para mí un aspecto importante de las reelaboraciones es que era una cosa normalmente muy fresca, porque no se ensayaban especialmente mucho. Tú sabes lo bien, hacías un ensayo. Normalmente contigo hicimos un ensayo siempre. Yo, de hecho, yo creo que fui a una sin haber ensayado. Probablemente, a una que efectivamente que Elías Que fue cuando Elías... cuadró que el padre se puso malo y viniste sin ensayar. Entonces, las reelaboraciones eran casi improvisaciones. Muchas veces. Era quedar, mirarlo, y eso y una frescura. Sí, es una frescura. Ir para allá y grabarlo. Las reelaboraciones son grabaciones en directo de todos tocando a la vez. La frescura de un directo. Sin embargo, quedaron cosas preciosas. Grabáis. Ficiéronse, yo a veces digo, hostia, en Camín de Cantares hay cosas que no hay en los discos. O sea, hay cosas tan guapes, tan novedoses y tan fresques que faltanse de salir discos. Y hay cosas que están por ahí todavía. Y hay cosas que no están tan fresques como reelaboraciones, ¿no? Que estaban fechas un poquillo a veces a salto de mata. También es una forma de expresión distinta, que tampoco puedes pedirle lo mismo a un disco que a eso. Efectivamente. Y es bueno que se vea Muy también guapo, esa parte. Muy guapo en Camín de Cantares foi xuntar a xente. Sí, eso también es muy interesante. Y ahí sí se vio que en el mundo del folk, y eso tengo que decirlo, non hai malos rollos. Puede haber mellores ou peores quereres, pero en Asturias, tamén ya que yo non tengo malos quereres con la xente, y eso tamén é verdad que mucha xente... Espera que te salte la nevera yo después. no, pero é verdad que todo el mundo respondió, todo el mundo participó con todo el mundo, que hicieronse cosas históricas. Bueno, Xuntamos a Marilu Cristóbal, a Anabel y a Vallerroso. Tremendo. Cantó Tuenda col coro minero Turón. Troximos a un pueblo de Villaviciosa, de la parroquia de Puelles, a cantar una procesión con Tuenda, los xente del pueblo. Salieron alumnos de acordeón. Alumnos de acordeón, de Expósito. Chicos, vamos, eso hace unos años sería Efectivamente, y que fueron tantas cosas guapas. Dar la M. dar la M. Dar la M con Tuenda. Estamos hablando de Humberto. Humberto Carás. Xente muy importante de la música tradicional de fuera de Asturias. Jambrina. Son del Cordero. Estamos hablando de Humberto Argayaes, Berto Argayaes. que no había tenido un contacto con la música tradicional en su vida y que sin embargo aprendió. La primera vez que escuchó la armónica había sido del protagonista. Del protagonista. Hay cosas muy guapas, hay cosas para un libro. Realmente esto habría que escribir un libro porque... Pues no sé a qué estáis esperando. Porque programa por programa salen 40 millones de datos. Tendréis anécdotas. Y de cosas, y hay anécdotas. Y la pena es que las anécdotas muchas veces olviden. Se olvidan, sí. Vamos olvidando, si esto habría que hacerlo. La idea es hacer algo. Perfecto. Esto está ahí en el aire, la tele parecía ahí bien, y es importante no dejarlo enfriar, mucho tampoco, pero bueno, va un mes que no hay Camín de Cantares todavía. La idea sería sacar toda la colección. Eso es lo que te iba a preguntar yo ahora. DVDs. Eso lo pide a gritos. Sí, y cuando salió aquel DVD primero, que ya era un remix de 4 tonterías. Para el que no lo sepa, salió lo que llaman las villas de Camín de Cantares. Sí, era un DVD de más o menos una hora de cachitos de programas. Ya no me acuerdo si tiene relaboraciones o no. Y tiene relaboraciones. Tiene pedazos de Camín, del Camín, pedazos de la cocina y relaboraciones. Y eso es lo único que ha salido en material. Bueno, que además ahora no sé si se puede conseguir o no. No. Es sí, precisamente, eso y otro indicativo del éxito de Camín de Cantares, y que salió y agotóse en una semana. Hay pueblos de Cangas de Narcea donde hay un DVD comunal. Como antiguamente en les panderetes, que podía haber una pandereta comunal. Pues hay un DVD comunal. Que baixó la paisana con varios encargos y solo había uno en el kiosco. No, tengo yo, venga, que rule. Y eso es otro fenómeno. Entonces, de cara a la publicación de eso, ¿hay algún proyecto, hay alguna idea? Claro, las cosas cambian también de un día para otro, porque ya sabes que la crisis es la crisis, que no hay un puto duro. Sí, pero bueno, que las cosas están bastante mal. Creo que estamos los dos convencidos de que sale y eso tiene una salida económica. Pero eso viable. Va a tener éxito. Es viable económicamente. Va a tener éxito. La idea es sacar todos los programas de Camín de Cantares en DVD, pero de poder hacer un libro como un poco las memorias, ¿no? Tanto del equipo como míes, como de bande, como de gente que rellaboró, y un poco un álbum fotográfico de Camín de Cantares. Porque ya viste que también todo esto son subproductos importantes.
La cantidad, el archivo fotográfico de Camín de Cantares, yo siempre llevé la cámara, no había Yo fotógrafo. tengo fotografías tuyas que tú me ibas mandando cada semana para... Efectivamente, solamente las fotografías que te mandé de las reelaboraciones, por ejemplo, pues son 104 fotografías de músicos folk que a veces hay grupos que publiquen la semilla para cosas de la semilla de Camín de Cantares, porque hay veces que los grupos estamos sin semillas. Sí, sí, aquí estamos un poco en el tercer mundo, a ese nivel. Es verdad. Y entonces, bueno, pues hay un archivo fotográfico muy importante también, ¿eh? Archivo fotográfico muy Eso lo estoy importante. pensando, que yo en mi ordenador tengo eso, pues a lo mejor 100 fotos de grupos Sí, sí. y otras 200 de... porque siempre me mandabas 2 fotografías para Sí, cada... para dos, para que escogieras o tal. Para escoger solo para hacer la publicidad del programa un poco Sí, en sí, internet. Sí, sí. Y eso yo material, eso yo un fondo documental. Y hay fotos muy bonitas. Y eso yo un fondo documental. Bueno, hablando de reelaboraciones históricas, de las últimas, con Jean-Michel Villon, Y a Michel Bellón. que conocía Camín de Cantares. Conocía Camín de Cantares. Abrió hace poco un museo de música tradicional en Estados Unidos. Y ahora me tuve que mandar DVDs de Camín de Cantares. Pedí permiso a la tele y hay 2 programas de Camín de Cantares, concretamente un DVD en el apartado que se fala de la pandereta y otro en el que se fala de la gaita, de un gaitero asturiano. Estamos hablando de un museo de etnomusicología en Estados Unidos. Que vamos, que hay una maravilla. Que hay una maravilla. Y ya falamos de sacar los DVDs. Pero estoy pensando en otro subproducto, que sería muy importante y que también se tendría que plantear. Yo creo que ya lo falamos, pero bueno, sacar discos con las reelaboraciones. Eso también, yo recuerdo haberlo hablado contigo, bueno, que tú me lo has comentado a mí. Claro, Escoger sacar un poco... una selección que podía sacarse 2 o 3 discos casi, ¿eh? No, sin ningún Porque problema. hubo muy buenas reelaboraciones, muy buenas. Pones a contar y... ¡Hostia! Muchas muy buenas. Sí, yo recuerdo las reelaboraciones de la primera temporada, yo las tengo en un disco que me debió de pasar Pepín de Muñalén después de eso, decir, es que esto merece la pena tenerlo ahí, merece la pena escucharlo. Y eso es una grabación que está sin masterizar, de verdad, que es como salió en la televisión. Está sin preparar. Que no es una... que es directo lo que salió. Efectivamente, ya sin nada. Y que merece la pena aún así. O sea que yo pienso, Bertín, que en resumen, la mi experiencia fue muy buena. Para la xente que salió, para los protagonistas de Camín de Cantares, la experiencia fue muy buena. Al pueblo asturiano prestó Camín de Cantares. A la mayoría del pueblo asturiano. Valió algo para dignificar la cultura tradicional. A mí párame la xente y normalmente ahora fálenme en asturiano. Porque saben que es el idioma en el que quiero que me falen. Y eso me prestan a Dios. En el mío trabajo, en el hospital, los paisanos despierten de la anestesia y dicen, hostia, de los cantares. Y nada más que pueden, cántenme un cantar. Eso lleva un gran resumen. Aparte que tiene que ser, para el enfermo en sí, tiene que ser un punto de yo quiero estar bien para poder cantar. Y si tengo que darles gracias, tengo que darles gracias a mucha gente, claro. Tengo que darles gracias a la gente que salió, a un buen equipo, a un director que lo hizo muy bien, a la gente que nos abrió las puertas, pero tengo que darles gracias en especial, y ahí estás tú, a todos los músicos que desinteresadamente pasaron por el programa a reelaborar una pieza. Pasaron por este salón, primero, para prepararla un día por la tarde, con tuenda o sin ellos, o bueno, hay veces que no había tuenda, entonces preparaban los grupos aparte, y toda esa gente fue desinteresadamente a Camín de Cantares. Así nadie. A xente como tú que hizo posible que la xente tenga al su alcance los programas. ¿Por qué? La repercusión de Camín de Cantares fuera de Asturias debe ser internet. Y tiene repercusión fuera de Asturias. La mayoría de los comentarios de los vídeos son de xente de fuera de Asturias. Estados Unidos pidieron en los vídeos porque lo vieron en YouTube al programa. Y entonces, el trabajo tuyo, o de Mónica, de Mónica, claro, y que el equipo es muy grande. Y cada uno puso el so granino, el so granón de arena. De difusión de la cultura tradicional. Y nada, fue histórico. Yo pienso que fueron 4 años en el que hicimos historia. Yo cuento que sí. Que falarase de Camín de Cantares. Ya verás. Cuando yo se vi Jimmy y tú. Yo también. Nada más. Sí, hombre, a ver, yo pensé que mucha gente del folclore, que la gente del folclore iba a estar totalmente pendiente de Camín de Cantares. No. Sélo porque pregúntame cosas y sé que no se vieron programas de Camín de Cantares.
pendiente tuvo el pueblo asturiano, el pueblo de verdad. Que es lo que Ahora, importa. el corpúsculo cultural, una minoría. Queixámonos continuamente, que non hai nada, que todo é unha mierda, pero logo lo que hai, tampouco lo vemos, eso ya sí nada. Ou lo pouco que hai, criticamos, consultame dudas. El otro día llamaronme para consultarme una duda de un toque. Oye, ¿cómo tocaría en Proaza y tal? Queremos preparar un tema que nos enseñaste tú y yo. Mira, pones en YouTube, Camín de Cantares, tal, y tienes los toques todos, sale una persona tocando todos los toques. ¿Qué dices? Y ves allí mucha gente de la música tradicional, no sé yo Camín de Cantares, ¿eh? Este y una crítica constructiva. En el punto de decir, ahora tengo que decirle que sí, o decirle, oye, pero ¿por qué me preguntas esto? Entonces digo, bueno, pero esa pieza está ahí para que se toque. Esa pieza no es mía. Para encima tienes la suerte que está en YouTube. Veces que la gente todavía no tiene... Todavía el Internet todavía hay algo muy novedoso para mucha gente. Sí, lógico. Y entonces, cada vez menos, pero a veces que me llaman para... Un tema de que a mí también me pararon, Verdasca. Bueno, ¿y qué? Sí, sí, Estoy hablando del panorama musical de Asturias. Y eso, o sea, que se nutran, que tengan como materia prima materiales de Camín de Cantares. Hay todavía que está gente que está todavía con el antiguo pensamiento de, ambas, por favor, ¿puedo tocar esta pieza? Hostia, a mí me da pena, porque yo todavía... Sí, porque te ves en la... Y machacámoslo. Notas en que estoy en una fase un poco quemada. Hombre. Pero ya Sina, el abrir el acabar con ese hermetismo, fundamental. Pero otra cosa importante de Camín, ya que Camín de Cantares abrió puertas a xente que non era conocida. Que me llamaban. Yo normalmente, ¿qué hacía? Buscar informantes. Con Camín de Cantares